Compartir, pantalla 2, compartir. Listo. Por favor, me confirman con una manita alzada, un check, si es que pueden ver la pantalla, si es que se está compartiendo bien. Cool. Gracias, Luz. Listo. El canal es el que acabo de pasar hace un momento, el que está ahí. Y hago usualmente sesiones de Discord. Solito me pongo a hablar frente a la computadora sobre temas de R, análisis de datos mientras hago mis trabajos. También pueden unirse al canal de Discord. Muy bien, continuemos. Entonces, si tienen abierto ya su RStudio, les voy a pedir que me sigan. La finalidad del día de hoy es que terminemos por lo menos en este gráfico. En este gráfico de pingüinos por isla, vamos a tratar de cambiar un poco este verde que tenemos aquí al final. Y para la siguiente sesión vamos a tener un poco más de avances, hacer un gráfico un poco más avanzado, en el sentido de poder agregarle tal vez animación, poder cambiar la vista de los ejes que incluye aquí en ggplot, así que lo vamos a ver la siguiente sesión. Por el momento vamos a aprender unos conceptos y vamos a tratar de llegar a este gráfico. Cerramos, entonces, a ver, permítame, voy a borrar esto y esto. Esto también. Control L. Muy bien. Ustedes en R siempre es bueno trabajar por proyectos. Entonces, usualmente para no estar llamando desde diferentes directorios para ya sea la obtención de imágenes, la obtención de bases de datos, etcétera, es mejor trabajar en proyectos. Para eso nos vamos a File. Dentro de File nos tiene que aparecer la opción, a ver, voy a disminuir esto de acá para que puedan ver. En File, voy a Nuevo Proyecto, New Project, y les debería aparecer esto que está acá. No, perdón, esto es para guardar lo que ya estaba haciendo. Yo le voy a poner en guardar. Les debería aparecer este gráfico, esta ventana. Yo voy a ir a nuevo directorio, crear nuevo directorio, en nuevo directorio, perdón, luego crear nuevo proyecto, y acá pongo el nombre del directorio. Aquí voy a seleccionar dónde quiero que vaya, y acá pongo el nombre del directorio, cómo se llame. En este caso yo le puedo llamar ggplot. Le puedo llamar taller ggplot 2. Porque la versión con la que trabajamos ahora de ggplot es la versión 2. Y la quiero guardar ahí en talleres, y luego le pongo create project. Cuando creo un nuevo proyecto me va a generar todo un nuevo ambiente de trabajo, así que lo primero que tenemos que hacer es decidirnos qué tipo de archivo es con el que queremos trabajar, si es que queremos trabajar con un script o si queremos trabajar con un RMD, es decir, como un cuadernillo, un notebook para generar tal vez luego ya sea una presentación para el trabajo, unas diapositivas, etc. Entonces, lo común, un RScript. Entonces, aquí, en mi texto de RScript, yo voy a abrir alrededor. Aquí, ya saben, tengo creado mi taller de ggplot. Yo en mi ggplot voy a jalar mi línea de código Navidad Prest. Abrir con... a ver, con mi bloc de notas. Listo, ya, ahora sí. Yo voy a tener, igual el script lo van a tener al final. Les voy a pedir que me pasen sus correos, los que se queden. Muy bien. Y la otra opción, como les decía, es ir y crearme un cuaderno. En el cuaderno, como ustedes, o como tal vez si es que no lo han visto, me sirve para crear simplemente un lugar donde puedo apuntar de una forma más directa dentro de R, sin la necesidad de usar comentarios.
Entonces acá yo puedo escribir esto de forma directa. Y en todo caso, si es que quiero ingresar código de R, puedo utilizarlo o puedo hacerlo a través de chunks. El chunk yo lo genero o se genera en la mayoría de computadoras usando Control Alt I. Se genera Alt más I. Entonces, así debería aparecerme un chunk de R. En este chunk de R, en este espacio, yo puedo ingresar mi código, entonces lo va a ejecutar como si fuera directamente un R script. Entonces, si yo le pongo en play, aquí abajo me va a aparecer el resultado como si fuera una consola automática. Al final, cuando yo guarde, yo lo puedo guardar en diferentes formatos, ya sea en PDF, en este caso está por defecto guardarlo en un archivo HTML y un montón de presentaciones. Puedo hacer incluso diapositivas a partir de este archivo RMarkdown, RMD. Entonces, yo voy a preferir utilizar la forma clásica. Ustedes pueden utilizar el notebook para que mientras vaya explicando, ustedes puedan poner sus apuntes. Aquí. Entonces, no hay necesidad de que vayan poniendo comentario para escribir. Simplemente ponen el texto y cada vez que yo esté ejecutando un código, ustedes pueden abrir un chunk de R y poner ahí el código que estoy utilizando. Acá sí me sirven los numerales, ¿sí? Pero me va a ayudar a crear un título. Entonces, si eso no me voy a explayar en eso, pero es más o menos cómo se acomodan los archivos. Yo regresaré a mi típico archivo de RScript. Aquí vamos a iniciar con ggplot. Muy bien, mi comentario está en negrita. Yo voy a ir aquí a Tools, luego en Global Options, y voy a tratar de cambiar la apariencia para ver un poco mejor. Ya. Applied. Ok, listo. Dentro del ggplot, nosotros nos vamos a encontrar usualmente con varios paquetes de librerías, es decir, dentro del ggplot, que es la librería por excelencia dentro de R que me va a ayudar para gráficas, puedo extender las funciones de ggplot a través de diferentes librerías que me pueden ayudar a cambiar, o ya sea a generar gráficos que son animados, como por ejemplo el ggAnimate, o también para ingresar algunos tipos de datos como fondos de colores a través de un ggBackground. Entonces, iniciar en el ggplot, que sabemos que me va a ayudar a generar gráficos, lo primero que necesito es un dataset. Hay un montón de datasets dentro del mismo R que ha sido construidas dentro de R, pero en esta oportunidad, para ir activando nuestro espíritu navideño, vamos a utilizar un dataset sobre pingüinitos para saber. Para manipular dataset hay por lo menos el el más importante es el dplyr, library, el dplyr. El dplyr, que en todo caso pertenece al universo del tidyverse. Dplyr pertenece al universo más grande de tidyverse. Muy bien, entonces esta primera yo no la voy a ejecutar, voy a ejecutar el universo más grande, la librería más importante para la manipulación de datos, y ejecuto tidyverse. Con tidyverse yo puedo trabajar con pipes. ¿Qué son los pipes? Es este símbolo. Me va a permitir ingresar dentro del dataset y seleccionar y seleccionar y seleccionar información. Si alguna vez han trabajado con SQL, ustedes van a poder estar más familiarizados con lo que significan los pipes.
porque en SQL nosotros ingresamos primero al dataset, luego le decimos qué es lo que queremos, y dentro de una misma líneas de código. Lo mismo sucede con tidyverse, solamente que en tidyverse utilizamos los pipes. Muy bien. Ahora, veamos de forma general, utilizando primero la data que tiene RStudio. Para eso vamos a llamar aquí a data, ejecutamos y vamos a tener esto de acá. Le voy a dar más grande, voy a agrandar las letras. Y como pueden ver, hay un montón de datasets construidos o que están albergados en R por defecto. No hay necesidad de descargarlos de otros lados. Entonces, nosotros vamos a trabajar en esta oportunidad primero con bot. Llamo a bot. Bot me indica que es la demanda de oxígeno bioquímico. Veamos un poco, estudiemos qué es lo que nos entrega bot. Tiene por lo menos solo dos variables, el tiempo y la demanda de oxígeno. Solamente cuenta con 6 observaciones y las dos variables que ya nos está indicando. Si nosotros no sabemos muy bien qué significa cada una de las variables, podemos ponerle signo de interrogación y acá nos va a explicar a qué hace referencia bot. El tiempo está medido en días y la demanda está medido en miligramos por litro. Así que los que sepan podrán interpretar, pero como es un dataset pequeño, nos va a ayudar a entender cómo se manipula. Muy bien, vayamos al ejemplo número 1. En el ggplot, nosotros vamos a ingresar esta información. Primero, el mapping, en el que tengo que indicar por lo menos cuáles son las coordenadas, cuáles son los datos que van a albergar tanto para el eje X como para el eje Y. En este caso, el mapping también, o es más conocido como aesthetics, que va a estar representado por el AES, nada más. ¿Qué más? Podemos ver dentro también la representación geométrica. La representación geométrica nos va a decir más o menos qué tipo de gráfico queremos, qué tipo de gráfico deseamos obtener. Hay un montón de tipos de gráficos, vamos a presentar por lo menos 3 el día de hoy. Luego, las estadísticas. Las estadísticas, también vamos a encontrar las facets. Las facets son facetas que nos van a ayudar a conocer más o menos o a indicarle al ggplot cómo distribuir los datos, cómo queremos que presente los datos. Y luego vamos a tener también los labels, o más conocido como niveles, y niveles o capas. Y el último, que son los temas. Más o menos, esa va a ser la estructura de nuestro ggplot. Casi la mayoría de todos nuestros ggplots. Vamos a tener el tema que también son diversos. Hay diversos temas y podemos construir los nuestros propios dentro de ggplot. Entonces, para nuestro ejemplo 1, ya sabemos que debemos tener esta estructura, entonces vayamos. Llamamos a la librería ggplot, a nuestra función ggplot. Dentro de ggplot, entonces, lo primero que tenemos que poner, antes, del mapping, tiene que estar de todas formas nuestra data. En este caso, nuestra data se llama bot. Bot. Hasta ahí no vamos a poder construir. Lo siguiente, entonces, será introducir el mapping. El mapping, recuerden que tenemos que conocer cuáles son los dos ejes, las variables con las que vamos a trabajar. Entonces, el mapping o el asterisk
vamos a indicar las coordenadas. Para el eje X vamos a trabajar con time. Pueden ver acá el tiempo. Y para el eje Y vamos a trabajar con demand. Demand. Muy bien. Siguiente. Ahora sí pasamos a la representación geométrica. Para iniciar o continuar con la representación geométrica, tenemos que agregarle un nuevo nivel. En este caso, podemos decir que está construido a través de capas. Sí, podemos decirlo, pero en este caso prefiero llamarle niveles o capas. La siguiente capa, es decir, hasta acá, vamos a ver si es que nos genera un gráfico. Como pueden ver, está demanda y tiempo, pero no hay nada. No le hemos dicho todavía a ggplot qué es lo que tiene que generar, qué tipo de gráfico, qué tipo de información es la que tiene que poner dentro. Para hacer esto, tenemos que agregar la siguiente capa, que es la representación geométrica. En representación geométrica, nosotros vamos a ponerle un point, que significa que queremos que aparezcan puntos. Hasta acá, si le damos clic, si ejecutamos, nos tiene que aparecer estos puntos. Si es que ven o no ven, que están muy chiquitos, lo que podemos hacer es aumentar el tamaño de los puntos. Yo voy a ponerlo en 5 y como pueden ver se agrandaron el tamaño de los puntos. Siguiente capa con la que le podemos ingresar al ggplot son las estadísticas. En este caso hay varias formas que también son de tipo geométrico, pero que me van a indicar más o menos un tipo de representación gráfica estadística es la que quiero mostrar. Para este caso, solamente vamos a utilizar las líneas. Las líneas, y a ver, nada más. Primero aquí. Las líneas van a unir los puntos que estamos conectando. En este caso, la estadística no es tan profunda, simplemente me muestra una conexión entre los datos, cada una de las observaciones, para notar más o diferenciar las líneas que están uniendo cada una de nuestras observaciones. Lo que puedo ponerle es un color, y le pongo de color rojo. Aquí entonces voy a ejecutar y como pueden ver ha cambiado el color. Pero lo que hemos hecho aquí arriba, que es una de las formas más básicas, no es necesario indicar en todo momento, por ejemplo aquí yo pude haber puesto data y luego decirle que mi data va a ser bot, sino que puedo hacerlo de frente. Por ejemplo, haré gplot, ya no pongo data, sino que voy a poner bot, ya no voy a poner mapping, sino que voy a ir de frente con AES, y dentro de AES, R inmediatamente identificará que la primera variable comprenderá al eje X y la segunda variable comprenderá al eje Y. Así que yo ya no le indico más información, o ya no especifico en todo caso más AR. Y lo mismo sucederá. Lo otro yo lo voy a copiarlo tal como está, porque acá ya no necesito ponerle o ya no puedo disminuir la información. El tamaño de los puntos, como está muy grande, yo lo voy a pasar a 3 y pueden ver el gráfico que obtenemos hasta acá. Ahora hacemos un ejemplo 2 con nuestra misma base de datos. Ahora, para el ejemplo 2, perdón, utilicemos otra base de datos. Aquí en Data, ya tenemos abierto. Utilicemos el CO2. La expedición de dióxido de carbono en plantas de grass. Bueno, tendremos que traducir esto de acá, pero mientras lo traduzco, yo aquí en ejemplo voy a llamar a mi CO2, que es el dataset con el que quiero trabajar. Y acá hay muchas más observaciones. Analicemos qué tipo de información nos entrega CO2, el dataset CO2. Y acá tenemos más arriba, voy a disminuir un poco. Dice,
Ok. Lo que tenemos acá son 84 observaciones de 5 variables. Tenemos de diferentes tipos de variables. Factores de tipo ordinal, simplemente factores, factores, hay también de tipo numérico. Entonces, ya sabemos más o menos. Pero para que me diga solamente los nombres de las variables, voy a poner name, CO2, y estas son las variables con las que tengo que trabajar. Entonces, yo ya he hecho el trabajo de traducirlo. Lo que nos menciona este dataset o lo que describe es la absorción de dióxido de carbono en plantas herbáceas. Entonces, entramos un poco más al tema biológico, ingeniería forestal, y le preguntamos a R cuál es el tipo o qué representa cada una de las variables que tenemos. Y acá nos explica, ¿no? Las plantas, el tipo de niveles, el tipo de origen de la planta, es decir, dónde se encuentran las plantas que estudiamos, están o en Quebec o en Mississippi, el tratamiento, si están tratados bajo enfriamiento o no enfriamiento, el con, que es un valor numérico, vector de dióxido de carbono en el ambiente, de concentraciones de dióxido de carbono en el ambiente, y el uptake, el consumo, es también un valor numérico vector de consumo de dióxido de carbono, o el ratio, el nivel, el grado de consumo de dióxido de carbono. Continuemos entonces. ¿Qué podemos analizar de los datos que tenemos acá? Recuerden, ¿qué es lo que teníamos que llamar a ggplot, ¿cierto? Dentro de ggplot podríamos mencionar la data, en este caso CO2. Lo siguiente que podríamos mencionar era el AES, indicar cuál es el tipo de información que quiero. Para el eje X, por ejemplo, yo voy a trabajar con los niveles de concentración en el ambiente de CO2, entonces concentration, const. El siguiente que puedo obtener para el eje Y será los niveles de consumo de dióxido de carbono por cada una de las plantas que estoy estudiando. A este yo le pongo uptake. Y bueno, procedo a generar, ¿qué es lo que me da? Mi gráfico, primero en blanco, tengo que agregarle más capas para poder llegar al gráfico que deseo. Para esto, yo puedo hacerlo de otra forma, ya que hemos cargado la librería Tidyverse. Por ejemplo, acá está corriendo inmediatamente el ggplot. Si es que a ustedes no les corre el ggplot, obviamente ponen library y ejecutan el ggplot. Entonces, si el tidyverse, si no me equivoco, ya lo hemos ejecutado, pero para estar seguros voy a volver a ejecutarlo acá. Tidyverse, listo, ya está. Lo que puedo hacer, una diferente forma de llamar y de construir mis gráficos de ggplot será utilizando o mencionando lo siguiente, como les decía. De mi dataset, yo le indico a R a través de Tidyverse cuáles son, qué es lo que quiero que genere dentro de, con mi información de CO2. Que me genere un ggplot, un gráfico de ggplot con el AES, que va a ser el concentration, y el uptake. Yo lo voy a pasar para acá de frente. Muy bien. Siguiente, voy a agregar una capa. Para mi capa voy a hacer lo mismo que hacíamos arriba. Vamos a agregar puntos para que me indique dónde se unen ambos. El tamaño de mis puntos va a ser 3. Dejémoslo ahí por el momento. Luego voy a agregar, habíamos visto que podemos agregarle, o podríamos agregar en esta siguiente capa, yo puse un geoline, que es como un estadístico, el más básico que me va a ayudar a unir cada una de las observaciones que tengo. Pero algo mucho más avanzado, de un siguiente nivel, será que me muestre a través del Geon Smooth,
la concentración de las variables a través de un método de regresión lineal. Vamos a ver qué es lo que nos muestra este gráfico. Como pueden ver, tenemos todos nuestros puntitos, ¿no? Cada uno de los puntitos representa pues la unión entre la concentración y el uptake y el consumo. Voy a darle un zoom. Importante, cada vez que tengo un gráfico, tengo que saber analizarlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Si es que se dan cuenta, mientras aumenta la concentración, también tiende a aumentar el consumo, y es lo que nos está también tratando de decir esta línea que se ha generado. ¿Qué es lo que sucede con esta línea gris que está más fuerte? Que está alrededor de la línea azul. Esta línea más fuerte nos indica el error estándar o la dispersión de los errores estándar a través de esta línea que ggplot hasta este Geon Smooth ha tratado o ha forzado de formar una línea de regresión lineal. Entonces, como no están tal vez formados nuestros gráficos o nuestros datos de la forma más lineal posible, R fuerza esta línea. Pero podemos hacer de que R nos muestre, o podemos decirle que al smooth fuerce a tener una línea recta. Para eso vamos a utilizar el LM, y como pueden ver, acá me muestra la línea recta. Igual me va a seguir mostrando el error por cómo se distribuyen los datos. Y para que no me salga el error, lo que yo puedo hacer es aquí en esta misma línea, SE, Standard Error, y le pongo false. Listo. Entonces ya no funciona nada más. Los puntos que tenemos a veces se sobreponen unos con otros. Cada una de las observaciones, cada una de las uniones de los datos. Por eso podemos hacer un poco más transparente cada uno de los puntos. Como lo logramos poniendo alfa igual 0.5. Para esto, y esto es lo que obtenemos. Luego lo hemos hecho muy transparente, lo voy a dejar en 0.6 para que tenga un color un poco más fuerte. Continuemos. Ahora con un ejemplo. Con este ejemplo 3 vamos a generar un boxplot. Vamos a ir a un CO2. Dentro del mismo dataset genero un pipe. Y le digo que de mi CO2, de mi dataset de CO2, genere un gráfico de ggplot que va a contener el AES, treatment. Acá estoy generando ya con otros datos. Si recuerdan, yo le voy a poner name. Con otras variables, yo estoy utilizando ya aquí el treatment, que son el tratamiento que ha recibido cada una de las plantas, si es que ha sido o no tratado bajo enfriamiento. Y la siguiente, otra variable, puede ser el API, la concentración de dióxido de carbono. Igual, generamos y como pueden ver está en blanco, así que continuemos. Aquí yo ya puedo poner el tipo de gráfico que quiero, también de forma inmediata, y puedo poner que necesito un boxplot. El boxplot, que ya es el gráfico, como pueden recordar, de tipo estadístico, puedo unir en la siguiente línea el gráfico o los puntos que deseo que aparezcan. En este caso pongo point, dentro pongo el AES, indico cuáles son, en el AES voy a indicar cómo quiero que trate tanto al eje X como al eje Y. Yo le voy a poner un alfa, que no esté muy concentrado. ¿Por qué? Desde eso, mejor veamos qué es lo que nos sale. Como pueden ver, los puntos están muy negros y parece que está sobrepuesto uno con otro, tanto
en ambos lados, en ambos gráficos. Para esto, entonces, en GeoPoint, yo voy a indicarle que los puntos que se unen a los puntos, a las concentraciones, las intersecciones de ambos puntos para ambas variables, le voy a indicar que, por favor, le ponga un alfa de 0.5, es decir, la transparencia, recuerden. Luego voy a poner el size, de qué tamaño quiero que sean los puntos, y yo voy a poner que el tamaño que tengan los puntos tiene que estar de acuerdo a otra variable, a la variable concentración. Entonces, acá vamos complicándonos un poco más. Luego ponemos el color. ¿De qué color queremos? Queremos que pinte de colores diferentes por la planta. ¿Qué es lo que nos indicaba la planta? La planta era el tipo de orden de niveles de los factores, dado a cada uno de los valores un identificador para cada una de las plantas. ¿No entendemos muy bien? Bueno, generemos el gráfico para ver qué es lo que obtenemos hasta acá. Y como pueden ver, aquí tenemos un gráfico donde está uniendo y está separando en ambos lados. Primero, hace círculos más grandes, círculos más pequeños, en función de la concentración de carbono, y los colores, la diversidad de los colores es por el tipo de planta que tenemos para cada uno de los factores. Y como pueden ver, el color, aquí lo que nos decía, es como está ordenado por cuartiles, lo mismo va a suceder aquí en mi plot. Como pueden ver, los de arriba están con un color más oscuro y los de abajo con un color más claro. Continuemos. Algo que nos puede pasar de vista es, por ejemplo, el título, ¿no? Entonces, los labs, que van a ser las capas, las categorías, en todo caso, para generar mi leyenda, para cada una de las variables, para el título, yo puedo indicarlo aquí dentro de labs. Entonces, en este primer caso, primero me atreveré a indicar el título. Entonces, no sé si estoy utilizando bien esto, probablemente un ingeniero especializado en temas de ingeniería forestal o en todo caso biólogo me dirá, oye, tal vez no es un ambiente enfriado versus no enfriado, sino que estamos trabajando tal vez en temas de invernación. Pero hasta donde yo sé, tiene una traducción diferente. Así que yo voy a dejarlo como plantas bajo un tratamiento de enfriado versus plantas con un tratamiento de no enfriado. Y acá pueden ver. Muy bien, continuemos. Hay un dataset muy conocido dentro de R, que van a verlo casi en todos los posts, en todos los blogs a donde ustedes vayan. Uno de estos blogs o plots que pueden observar, uno de los gráficos, perdón, alguien está hablando. Les voy a pedir que por favor silencien su micro. Si tienen alguna pregunta, déjenla en el chat box y yo les voy a contestar. Ahora que termine con este ejemplo, antes de pasar a la siguiente sección de la etapa navideña, voy a terminar con el ejemplo 4 y respondo a sus preguntas. Entonces, acá yo voy a cargar mi MPG. El MPG, si es que no recuerdan o no conocen, nos va a dar la siguiente información. Es un dataset que contiene un subset, un subconjunto de datos sobre data de la economía de combustible. Entonces nos va a mostrar más o menos sobre el tipo de modelo de carro, qué tipo de combustible usa, si es que es eficiente el uso del combustible, etcétera. La cantidad que usa, varios detalles. Entonces, iniciemos nuevamente con el ejemplo número 4. Nuevamente, voy a seleccionar mi variable y voy a poner mi pipe.
Y en la siguiente, yo voy a seguir trabajando con mi tidyverse, que es con el pipe, y yo le voy a poner filter. El filter me va a servir para filtrar qué tipo de información yo quiero. Entonces, yo voy a trabajar por las millas de ciudad por galón. Eh, entonces, ¿cuántas millas en la ciudad puedo recorrer si utilizo un galón de combustible? Y yo quiero que esta información que me entrega sea menor que 25 galones, que 25 millas, perdón. Entonces, hasta ahí yo ya tengo generado y tengo filtrada la información que necesito. De este conjunto de datos, de esta filtración, nuevamente me apoyo en mi pipe para crear mi gráfico de ggplot. En el ggplot yo voy a seleccionar entonces un AES y voy a poner las coordenadas, porque ya no tengo que indicar cuál es el dataset, porque ya saben que estoy trabajando con este. Ahora, en el AES, yo voy a indicar primero a ver, el, el engine displayment en litros. Entonces, igual, yo hago la tarea de traducir y nos dice cilindrada del motor en litros. Este es el PL. Y para mi eje Y voy a elegir la variable con la que estábamos trabajando aquí arriba. Luego voy a continuar con la capa que voy a poner. Primero será la clásica de generación de puntos, donde se van a unir las coordenadas, y le voy a indicar cómo quiero que esté coloreada. En este caso, voy a poner un DRB, que va a ser acá. Este tipo de datos, nuevamente, hago el trabajo de traducirlo y dice el tipo de tren de transmisión, donde F es tracción delantera, R es la tracción trasera y 4 es 4W. WD. Ajá, entonces yo voy a decir que por favor pinte cada uno de los puntos de acuerdo al tipo de tren de transmisión. Siguiente. Yo quiero que el tamaño esté en función del tipo de transmisión. Y que, que estos son, acá yo ya estoy indicando, termino con mi AE, y voy a indicar dentro del mismo geoPoint que los puntos de los alfa estén en 0.5. Veamos qué información tenemos acá. Y acá podemos observar, por ejemplo, decíamos acá el recorrido de las millas por ciudad, y abajo estaba el display. A ver, veamos acá, qué es lo que tenemos. Y el desplazamiento del motor. ¿Ok? ¿Qué tanto se desplaza el motor con de acuerdo a las millas recorridas? Y lo que podemos observar aquí de forma clara es que a mayor, mientras sigue aumentando más los kilómetros que recorre, más se suele mover el motor. Entonces, va más o menos así. Aquí está iniciando en altos niveles y va bajando, como pueden ver, pero si es que no puedo, o tal vez quiero verificar si es que estoy traduciendo, interpretando bien los datos, yo me puedo apoyar en mi Geon Smooth, y mi Geon Smooth me va a servir para Method, para que me muestre mi línea de regresión lineal. Entonces la línea de regresión me está mostrando que en realidad yo puedo interpretar que mientras
a, mm, en todo caso, a más niveles de desplazamiento, a más, también menos niveles de recorrido voy a tener por las millas. Mientras más se está desplazando, como pueden ver aquí en el eje X, las observaciones, mientras más se desplace el motor, menos millas voy a tender a recorrer. Eso es lo que me está aclarando mi Geon Smooth con mi método de regresión lineal. Entonces, siempre es importante para corroborar que lo que estoy diciendo. Entonces, yo al inicio me estoy equivocando. Estoy diciendo a más desplazamiento, más millas de recorrido. Y bueno, ¿cómo sé si me estoy equivocando? Pongo mi método de regresión lineal para ambos datos. Continuemos. Acá podemos utilizar una diferenciación de las facets graph que me van a ayudar a separar dos facetas en función de que voy a utilizar la tilde, conocida como tilde, esta de acá, que es como el símbolo de la ñ. Entonces, mi tilde la voy a usar, voy a decir que separe mis facetas en función del año, con un número de filas de 1. Veamos lo que obtenemos. Entonces, como pueden ver, separa mi dataset en función del year, que en este caso son solo dos variables, las está agrupando, de 1999 y del año 2008, y en un número de filas. Es decir, si es que yo tuviera muchos más datos, yo puedo ordenarlos uno debajo de otro, un cuadradito, un cuadradito, un cuadradito debajo de otro. Y así voy a continuar hasta, dependiendo del tipo o la cantidad de gráficos que tenga. Hasta aquí hemos terminado con nuestro ejemplo número 4, con una introducción grande, con datos muy generales, o datasets muy generales, muy conocidas, que vienen construidas dentro de RStudio. Yo veo acá que hay una pregunta, dice, ¿qué significa el pipe? El pipe es la función, es un operador que viene dentro del universo de Tidyverse, que me va a ayudar a generar o a ingresar a mi base de datos e ir manipulándola. Por ejemplo, en el caso de ggplot, utilizo el más, voy agregando capas. Y en el caso del pipe, voy a ir haciendo en realidad, en todo caso, no agregando, pero voy a ir introduciéndome mucho más a través de la filtración, ya sea tal vez en la combinación o cambio eh, de cómo están presentados mis datos. O sea, si yo pongo aquí el CO2, primero voy a iniciar, recuerden, un dataset se llama CO2, y yo deseo ingresar dentro de CO2, yo puedo poner nuevamente mi pipe bajo, y a partir de la siguiente línea voy a poder ingresar los filtros que necesito para ya sea las variables o si voy a transformar alguna variable que tengo dentro de mi CO2. Por defecto, este operador pipe no viene implementado de forma correcta en R, sino que para utilizarlo necesito descargar o cargar la librería Tidyverse. Bien, no veo otra pregunta, así que vamos a pasar con la los siguientes ejemplos. Acá vamos a crear un gráfico con motivos navideños. En la parte de arriba nos hemos encargado un poco de conocer o de recordar tal vez algunos conceptos estadísticos y hemos estado concentrados académicamente. ¿Se equivocó, no se equivocó? ¿Y qué he hecho para corregir en el caso que me haya equivocado? Y en este caso una vez conociendo cómo se están formando los gráficos de ggplot, quiero comenzar a agregarle capas un poco más personalizadas. Para esto, les voy a pasar el siguiente link para que carguen un dataset
como pingüino, sobre pingüino. Les paso. Oh, muy bien, gracias Mari. Ahí Mari confirma. ¿Cómo podemos obtener el pipe? Control Shift más M. ¿Sí? A mí no me funciona porque tengo ordenado mi teclado para utilizar Python. Pero sí, entonces ahí tienen. Continuemos. La URL la cargo acá. Voy al final. Voy a disminuir un poco acá en URL. Al final, cargo. Ya. Ahí tengo toda mi link cargado. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es cargar, ¿no? Jalar mi dataset. Yo le voy a llamar pingüinos. A mi dataset pingüinos, en este caso, yo voy a ponerle un read scv, porque el link carga un archivo de tipo scv, y voy a cargar. Listo, las columnas de especificación. Veamos si de verdad ha cargado mi pingüino. Sí, aquí está mi pingüino. Como pueden ver, hay datos faltantes, entonces yo voy a eliminar las columnas que tengan datos faltantes. Para eso, dentro de pingüinos, voy a comenzar a manipularlo. Pingüinos. Ingreso con mi pipe y le pongo un drop NA para eliminar, aquí está mal, drop NA. Otra vez cargo pingüino para verificar de que todo esté bien. Me faltó la N. Listo. Y ahí están los datos. Continuemos. Eh, Basic plots. Gráficos. Vamos a crear gráficos. Eh, Gráfico 1. Ya. Para este gráfico 1 vamos a utilizar la información sobre aletas. Yo le voy a poner penguin para que sea más fácil y más corto. Aletas, información sobre las aletas. Y acá yo voy a cargar nuevamente, recuerden, con mi ggplot, dentro voy a poner el dataset, pingüinos, le voy a agrupar y puedo agrupar en esta siguiente línea otra forma de poner las coordenadas o ponerlas de forma separada. Entonces aquí voy a poner X, mi coordenada X va a ser ¿qué tipo de variables tengo? Names, pingüinos. Y acá tengo ¿cuántos hay? 3, 4, 8. Muy bien. Entonces tengo 8 variables. La variable que voy a utilizar aquí para aletas va a ser el tamaño de las aletas, que es este flipperlength, Copio, pego. Y para mi variable y voy a utilizar el body mass g. ¿Dónde está? Aquí está, la masa corporal. Continuemos y voy a agregar una nueva capa. En esta capa voy a poner los puntos. En los puntos voy a decirle, quiero que muestres la leyenda, porque por defecto me va a mostrar, como pueden ver en este gráfico acá, como la leyenda de la variable. En este caso yo le voy a poner show legend false, F, que no me muestre la leyenda. Siguiente, voy a poner un smooth para que me indique más o menos cuál es el tipo de comportamiento que van a tener mis variables en función de qué, de una regresión lineal. Entonces, yo voy a cargar acá, LM,
Y esto es lo que yo... Ok, este no es el gráfico porque lo estoy guardando dentro de una variable, así que voy a corregir acá. Penguin. Listo. Entonces voy a decir penguin aletas y voy a guardarlo acá. Y esta es la información que tengo por ahora de la masa corporal y el tamaño de las aletas. Me dicen si es que puedo poner el... Sí, ahí les pasé el link. Uy, creo que no. Perdón, estoy pasando... Uy, perdón. Estuve hablando en la sala de espera, cuando ya no hay nadie en la sala de espera. Listo. Igual como hago en mis videos de YouTube, voy a hacer un alto rápidamente para invitarlos nuevamente a unirse a mi canal, que ya les he mencionado de diferentes formas, ahí está el link. Y también si es que son un poco o tienen más contacto con la tecnología de forma frecuente en su computadora, les invito a unirse a Discord. Usualmente hago sesiones yo solito, hablando frente a la computadora, sobre mis trabajos de análisis de datos. Así que pueden unirse a la comunidad de Discord y nos estamos viendo por ahí. Muy bien, continuemos. Voy a cerrar el chat. Penguin aletas. Muy bien, he guardado ya mi penguin aletas, toda mi información sobre las aletas y para terminar un poco mejor este gráfico, yo voy a poner los labs. ¿Cuáles son las etiquetas? Los labs, etiquetas, para mostrar eh, o cambiar la información, el nombre del eje X y el eje Y. En el eje X, acá yo puedo ver tamaño de la aleta o longitud de la aleta. Y para el eje Y estoy viendo la masa corporal del pingüino. Muy bien, siguiente. Entonces, como title, el título, yo voy a poner que es longitud de la aleta y masa corporal. Muy bien. Entonces, cargo una vez más y acá, como pueden ver, ya está editado el eje X, el eje Y y también el título. Continuemos. Hagamos un gráfico 2. Ahora voy a utilizar la información sobre el pico. Pico. El pico, los picos, la boca de los pingüinos. Eh, creemos entonces nuestro gráfico de ggplot de dónde quiero jalar de pingüinos, así se llama mi dataset. Dentro del dataset yo puedo agregar directamente aquí el AES, o en todo caso voy a bajar y voy a poner el AES. El X, mi eje X va a ser el tamaño de los picos, donde tengo los nombres, acá está. Build length. Listo. Con mi eje Y, que va a ser la profundidad de los picos, que pueden ver acá. Listo. Muy bien. Una vez terminado hasta ahí, yo voy a cargar una siguiente capa. En la siguiente capa voy a poner el geopoint. Voy a dejar ahí tal como está para ver qué es lo que nos genera el geopoint. Luego voy a poner mi geosmooth para saber más o menos la distribución de datos teniendo en cuenta mi modelo de regresión lineal, más ah, mm, mis etiquetas, los labels. Y acá voy a poner en el eje X la longitud de los picos. En el eje Y hemos puesto profundidad de los picos. Y como título
title, pondremos relación entre, acá, longitud de los picos y profundidad de los picos. Muy bien, cargamos y acá tenemos nuestro gráfico. No, todavía no está. Ese es el de las aletas. Entonces ya está cargado dentro de mi pico y aquí está cuál es la información que tengo de los picos. La distribución. Continuemos ahora con un gráfico 3. El gráfico 3 es con el que trabajaremos hasta el final para utilizar nuestro... o hacer, en todo caso, nuestra gráfica navideña. Entonces, dentro de las islas, voy a hacer así se va a llamar, Penguin Islas, y aquí va a estar agrupado mi ggplot. Pero antes, voy a Penguin Isla, voy a entrar a Penguin Isla, perdón, voy a subirlo para que se vea mejor. Voy a utilizar nuevamente mi IP y voy a filtrar entonces los datos con mi tidyverse y le voy a decir que de islas yo le pongo todas menos la isla por Herzen, porque tiene solo una variedad de pingüinos, y acá lo que me interesa saber es cuántos pingüinos hay por isla, y en el Torgensen hay muy pocos, así que voy a omitirlo para que la distribución de los datos no sea alta. Y luego, una vez de que yo ya haya ingresado a estos dos, haya utilizado el filtro, nuevamente utilizo, como ya habíamos visto, nuestro pipe para crear nuestro gráfico de ggplot. Entonces acá yo le estoy diciendo ya, con esta información que te he dado, con esta información que has filtrado de mi dataset, filtra esto, es decir, no la isla Torgensen, yo voy a crear mi ggplot. Muy bien. Continuemos. Entonces, yo voy a poner acá. Uy, José Itochi. Penguin. Ah, perdón. Sí, no existe Penguin Isla. Ojo, programador. Luego voy a estar 2 horas revisando dónde estuvo el error. En realidad, yo tengo que filtrar de pingüinos, de islas, no el Torgensen. Aquí tengo que seleccionar el dataset. En este caso es pingüinos. Continuemos. Entonces estamos en mi ggplot. Voy a crear estos datos. Doy un AES para seleccionar cuál es el tipo de información que quiero. Si yo sé por defecto de que solamente quiero ordenarlos en función de las islas, porque sé que en el D ya va a saber cómo ordenar R la información, ¿por qué yo sé o cómo sé de que R o ggplot sí sabe o sí va a saber cómo ordenar? Por el tipo de gráfica que yo conozco voy a hacer de forma adelantada. Entonces, yo adelanto que aquí en mi gráfico R voy a hacer un gráfico de barras. Entonces, en mi gráfico de barras, yo solo necesito el eje X porque hacia arriba van a ordenarse de acuerdo al conteo que haya para cada uno de los datos. Porque recuerden que el gráfico de barra me sirve para variables categóricas. Y en este caso, mi variable categórica va a ser isla. Dentro de isla, yo voy a agregar una nueva capa. Voy a poner el geom bar. El geom bar. Position. Y dentro de la posición, que hay diferentes, yo voy a poner el dot. Para que el dot significa de que va a ir en medio. Luego vamos a verlo en el gráfico para explicar mejor. Y voy a agregar una última capa, que van a ser mis labs, mis etiquetas. Y para el eje X voy a llamar a las islas. Y para el Y van a estar la cantidad, o el conteo en todo caso.
Finalmente voy a poner el title, que va a ser el título Pingüinos por isla. A ver, quiero ver si puedo generar acá. Listo, pingüinos por isla. Luego, al final voy a agregar algo que no he agregado en los gráficos anteriores y que representa la última capa. Como podíamos ver aquí arriba, cuál es la información que teníamos ver, hemos visto incluso las facetas, las capas, y el último son los temas. En ggplot tenemos varios temas, entonces la última capa que voy a poner van a ser el tema. Entonces, perdón, es M. Luego aquí tenemos todos estos temas que yo puedo seleccionar. Yo voy a poner el mínimo, el minimalista, y vamos a ver qué es lo que me ejecuta. Entonces ya está cargado dentro de mi Penguin Isla. Voy a ver qué es lo que obtengo. Y acá, como pueden ver, están mis pingüinos por isla, de la isla Viscoe y de mi isla Dream. Y como pueden observar, está muy opaco, es decir, hasta este punto a los pingüinos no les interesa el espíritu navideño. Así que vamos a darle un poco de color a nuestros pingüinos. Para eso vamos a ver cómo colorear. Del mismo que teníamos aquí arriba, de mi Penguin Isla, yo le voy a agregar el siguiente. El AES, que me va a servir para mis coordenadas, le voy a decir a mis coordenadas, que en este caso es para mi isla nada más, yo le voy a decir que me las pinte en función de qué, de la isla misma, o sea, para cada una, que las diferencie por cada una de las islas. Y el tamaño va a ser un tema. Y acá vamos a ver dos conceptos importantes. El color versus el fill. El color me va a ayudar a pintar cosas que son muy pequeñas o en todo caso podemos decir contornos. Si yo voy a ejecutar esta línea de código, como pueden ver acá, está pintando esta parte del costado, solo de los contornos, pero no la parte de adentro. Y está con unas líneas gruesas porque obviamente yo le he puesto 3, pero si no le pongo sides, va a ir con el tamaño mínimo. Va a estar así. Entonces, mejor yo lo dejo en side.2 en todo caso. El otro va a ser el rellenar el fill. Para eso voy a utilizar el Penguin Isla más. Y lo mismo, todo lo que saca. Pero ya no me importa el tamaño porque va a ser un relleno completo. Y el fill, el color ya no me importa, sino que yo no quiero la función color, sino que quiero la función fill. Y que fill en función a mis líneas. Listo. Y aquí está, y como pueden ver, ya cambió los colores de los dos gráficos. Muy bien. De nuevo. Vamos a dividir un poco más porque tenemos algunas variables categóricas, entonces vamos a hacer lo siguiente. Del Penguin Isla, al Penguin Isla, le voy a cargar la siguiente división, o sea, un nuevo gráfico formado a partir de mi Penguin Isla, más un con las coordenadas que va a pintar. Entonces R, las coordenadas, va a agregar una nueva categoría a mis coordenadas porque estoy trabajando con un gráfico de barras. Y le voy a decir que dentro de estos, yo tengo, además del tipo de isla o de la isla, voy a tener el tipo de especie o la especie, en todo caso, de los pingüinitos. Entonces, si yo le pongo penguin, isla, ejecuto nuevamente y hay una nueva división para ambos datos. Entonces acá tenemos que para el caso de ambas islas tenemos, para el caso de Viscoe, pingüinos de tipo Adelie y Yento. Y para el caso de la isla Dream tenemos Adelie y Chinstrap. Muy bien. Ahora, hay otras cosas que quería mencionarles acá.
pero vamos finalizando porque se nos acaba el tiempo. Así que lo siguiente que deberíamos cargar o que debemos tener en cuenta va a ser nuestros fondos. Necesitamos nuestro fondo navideño. Entonces, yo les voy a pasar este link. A ver, ahora creo que sí puedo hacerlo. Está enviándose a todos. Por favor, traten de descargarlo, guardarlo en el proyecto que estamos trabajando. Listo. Entonces lo descargan. Y yo voy a cargar acá mi imagen de fondo. Solamente por el momento voy a cargarlo. Voy a decir qué es lo que quiero. Entonces se va a llamar image. ¿Y de dónde? Ah, es un archivo NPG. Entonces, como es un archivo NPG, tengo que llamar a mi librería para que lea el archivo NPG. Library PNG. Entonces, una vez que lo cargo, dice, no hay una librería que se llame PNG. Creo que es en minúscula, si no me equivoco. Sí. Ahora sí, ya está cargado mi archivo PNG. Una vez de que esté cargado, yo voy a poner aquí en image el read, igual que cualquier otro archivo PNG, y voy a llamar cuál es el tipo. Yo he guardado la imagen como fondo Navidad. Entonces, voy a hacer, y me falta poner el tipo de extensión, PNG. Listo, cargo. Me dice, no se puede abrir el fondo Navidad. Algo ha pasado. Ya, muy bien. Es que este fondo lo había dejado en el anterior, entonces voy a trasladar a mi nuevo dataset. Listo. Ahora sí, ya cargó. Perdón, o sea, lo he trasladado al nuevo proyecto porque creé un nuevo proyecto en R, así que he tenido que trasladarlo. Muy bien, continuemos. Un minuto. Tenemos ahora nuestros fondos de Navidad cargado. Lo que nos interesará ahora es utilizar las librerías. La librería que vamos a utilizar, además de PNG, será la librería GG. Listo. Entonces la cargo y ya está. Muy bien. Creando nuestra imagen navideña. Como les mencioné, vamos a crearlo a partir de este de acá, o sea, del gráfico de barras. Así que vamos a jalar todo lo que hicimos en nuestro gráfico de barras, que estaba aquí arriba, y lo copiamos aquí abajo para no demorarnos mucho. En este gráfico, entonces, como pueden ver, está filtrado, ya hemos hecho nuestro ggplot, le hemos puesto que es en función de las líneas. Hemos puesto también que va a ser en función de del position, de la isla. El position, el dodge, como pueden ver, es acá, tal como pueden ver. Está centrado, los datos están centrados. Hay otros tipos de position que pueden verlo acá, que bar. Los otros position es, a ver si me va a aparecer acá, bar, position. Por ejemplo, aquí hay un stack. Vamos a ver qué es lo que sucede con un stack. Y llamamos acá. Y acá, perdón. Y por species. Entonces, cargo. Y como pueden ver, el stack lo que ha hecho es apilar las columnas una sobre otra. El dodge lo que hace es ponerlas una al costado de otra y centradas. El stack lo que ha hecho es dividir en una sola columna, representando la cantidad,
y las divide según la cantidad, pero la pila una sobre otra. Entonces lo vamos a dejar en 2, que tiene una mejor visualización. ¿Listo? Ahí tenemos. Hasta ahí, todo bien. Muy bien, continuemos. Ya hemos dicho que se va a llenar en función de las islas. Hemos puesto, nuevamente esto no estaba, lo hemos agregado de lo anterior, que rellene los gráficos en función de las especies, una nueva categorización, y el Helmbar, que es el position, va a ser el Dodge, el Labs va a ser en islas, y los ejes, el nombre de los ejes, nuestras etiquetas, y el título. Pero para ingresar un background que tenga una imagen, como hayan podido ver, deben haber obtenido ya descargada la imagen. Ya no la tengo abierta. No, ya no la tengo, la vamos a ver ahora. Tenemos que agregar un background. Entonces, este background image tiene que ir después y antes, de preferencia, del tipo de gráfico que genere. Miren, ¿qué pasa si yo pongo el background image acá? ¿Cuál es mi background image? Yo le llamé IMG y fin, y le pongo un más. Entonces, si yo cargo esto, miren lo que sucede. Me aparece la imagen tal como estaba. Esta es la imagen que me aparece y está ocultando los gráficos, porque como hemos dicho, trabaja por capas y antes del background image está la capa que tiene mis estadísticos. Entonces, lo que voy a hacer es pasar mi background image a la posición que esté antes de mi gráfico. O sea, donde se muestren realmente cuál es la unión, qué es lo que quiero. Que en este caso es mi gráfico de barras. Entonces, una vez ubicado antes, yo debería tener mis gráficos delante del background. Y como pueden ver, ya está ubicado delante del background. Siguiente. Vamos a esta parte que está de color blanco, está de una forma muy blanca y tenemos que convertirla para que esté un poco más navideña. Para hacer eso tenemos que manipular directamente el tema. Entonces ya no quiero un tema por defecto como el minimal, sino que voy a quedarme solamente con el tema. Aquí en tema, dentro, yo voy a poner cuál es el primero, el plot del background. Voy a indicar con esto el color que quiero. El element red. Quiero que lo rellene todo el fondo de color. Veamos green para que vean qué tal sale. Aquí está cargado, cargo nuevamente mi imagen y eso es lo que tengo. Pero es un color verde muy fuerte, ¿no? Bueno, la Universidad de Columbia, que es la que ha trabajado también en el inicio, fundadores, con R, ha creado también un archivo para la lectura de los colores de R. Y les he pasado ahí el link de los colores de R. Yo les voy a mostrar acá. Colors in R. Y aquí están todos los colores con los que podemos trabajar. Ahí está, para que ustedes puedan manipularlos, puedan crear sus propias escalas en todo caso, pero esto nos sirve, estos colores, para trabajar de una forma directa. Otra forma de ingresar colores también es de tipo manual, pero eso no lo vamos a ver el día de hoy. Listo. Entonces, si tienen los colores, yo quiero un color verde un poco más navideño, algo aquí como un dark olive green, un olivia verdoso oscuro. Y lo voy a poner acá. Entonces, cargo. Y veamos de que ya está. Está mucho mejor. Hagamos un último intento. Tal vez acertamos un poco mejor. Un forest green, tal vez. O un dark sea green. Ok,
Creo que hay que dejarlo con un forest frame. Y listo. Lo dejamos acá. Y cargamos. Muy bien. Penguin Isla. Y aquí está. Listo. Tiene un color verde mucho más encendido. Lo siguiente es cambiar, por ejemplo, los labels, las etiquetas, porque están de color negro, entonces están muy oscuros. Así que lo que podemos hacer acá es, dentro del mismo theme que estamos manipulando de forma directa, es agregarle aquí una coma. Y lo siguiente que quiero pintar son el plot. Plotéame imágenes, bueno, en este caso solo voy a seleccionar el título, pero aquí también está el plot. Caption, tag, X y Y, los dos ejes, pero en este caso me voy a concentrar en primer lugar en el título y quiero que el elemento que va a ser element de tipo texto, ajá, esté de color blanco, ¿no? Que es más navideño, de color blanco. Lo siguiente que voy a indicarle es que el face, el tipo de letra, o sea, no el tipo de letra en sí, sino va a ser el estilo, esté en bold, en negrita. Y el siguiente está muy chiquito, así que voy a manipular y voy a crear el size. Y un size, vamos a ponerle 30 en este caso, para ver qué tal nos sale. Una vez que tenemos esto, voy a cargar el Penguin Isla. Y como pueden ver, ya tenemos una mejor imagen de lo que era la intención que teníamos desde el inicio. Entonces, si yo amplío, voy a tener esta imagen que ya tiene un fondo más navideño. Nos falta ordenar otras cosas, sí, cambiar un poco de los colores, pero eso vamos a verlo en el siguiente taller. Entonces, hasta aquí hemos terminado. Voy a prender. Espero que les haya servido, que haya sido una sesión productiva para todos ustedes. Voy a dejar de compartir acá. Y voy a terminar la grabación en YouTube. Muchas gracias a los que nos han acompañado por YouTube. La grabación va a quedar ahí, en el canal.